En un lugar deshabitado y arenoso encontré un dragoncito, o al menos creí verlo. No tendría más de 20 centímetros cuando, alzado en sus patas posteriores, vi que con sus movimientos rápidos incendiaba una mariposa para el desayuno. Habría ido por su presa, apenas un poco delante de él, de no haberse percatado de mi presencia, que lo obligó a esconderse rápido como un rayo, mientras de las alas del lepidóptero en el piso subía el humo en vuelo como de un avión accidentado. ¿Existía o había sido apenas un espejismo matutino? Me quedé un rato más viendo el lugar tras el que había desaparecido, porque estos ojos que pocas veces se equivocan aún tenían la encendida imagen en la retina. Sin embargo, razonaba mal. Aún de existir, no sería el animalito el que saldría a sacarme de la duda, mucho más si era esquivo y receloso. También en esto último me equivocaba, pues cuando lo busqué entre un matorral y le extendí mi mano con un par de grillos y un puñado de hormigas, los recibió de buen agrado. Algo tímido al principio, pero luego en confianza tal que se animó a ir por el ejemplar caído. Ese fue el inicio de una amistad que va ya para muchos años. Jamás nunca ha llegado a manifestar o desarrollar algún tipo de agresividad y, por el contrario, retosa alegre como cualquier mascota doméstica. Y se ha adaptado tan perfecto a las condiciones de nuestra casa que ha crecido apenas lo justo para el espacio en que vivimos. Tampoco nos resulta muy difícil su manutención. Los niños y él se llevan a las mil maravillas. Se divierten haciéndole cosquillas o persiguiéndolo, muertos de la risa, y hasta se han inventado un juego que consiste en saltar simultáneamente con un cálido chorro de humo expulsado por su prominente nariz, que el bandido dragón retrasa a propósito para aumentar la excitación y la emoción de los chicos. Otro juego consiste en ensartar con los dedos el mayor número posible de anillos de humo que el ígneo animal genera a diestra y siniestra. A ratos quieren montarlo y él accede complaciente y juguetón a sus equinas peticiones. Pero no solo para eso es útil nuestro dragón. A mí, por ejemplo, me ayuda a encender la pipa. Todos saben que esta es una tarea que requiere su tiempo y de un fuego insistente, sobre todo si la picadura la ha humedecido el ambiente, de manera rápida y efectiva. Janet tampoco ha vuelto a tener problemas para encender su estufa de gas. Ya no consumimos fósforos, lo que es un ahorro y una ventaja. Basta con que él abra su boca y listo. Además, y cuando lanza la ignición lo hace de medio lado, con sobrada maestría, resulta muy chistoso. Si la luz eléctrica se va en las noches, algo normal y rutinario para las empresas de servicios públicos que tenemos en el país, el dragón mantiene constante una llama tenue pero brillante y es el mejor candil vivo que existe y que uno puede llevar sin cargarlo a cualquier lado, como las veces que debo ir por alguna chuchería al sótano. En las noches frías, a falta de calentador, él es la mejor chimenea portátil, cálida y segura. Mantenemos un buen servicio y de paso esperamos ahorrar considerablemente gastos por electricidad. Eso sin contar que también nos evitamos el peligro de manipular el fuego porque él lo suministra en la cantidad y la intensidad requeridas. Claro que no siempre tuvimos la tranquilidad de que nuestra mascota manejara su propio infierno de manera, digamos, civilizada. Fui yo quien debió enseñarle que hay fuegos de fuegos y que para cada instante hay uno especial. Llegó a ser una necesidad que ello fuera así, una necesidad de sobrevivencia, sobre todo después del conato de incendio de aquel día en casa. El primer beneficio que de nuestro dragón obtuvimos fue como exterminador de plagas: ratones, cucarachas, moscas, hormigas y demás bichos. Y en esa ocasión en que perseguía a un atrevido ratoncito, una de las aún no amaestradas llamas laterales encendió una de las cortinas. Hubo una fogosa llama que entre todos logramos reducir a cero. Pero ya no hay peligro. Un aprendizaje a través de pacientes ejercicios han hecho posible que nuestro animal tenga hoy por hoy un completo dominio de su pira personal. Y lo que es mejor, para nuestro beneficio. Él y su pequeño infierno están al servicio de nosotros y nosotros le atendemos y queremos. Y cuidamos también de que las autoridades, o los chismosos soplones que siempre los hay, sepan de su existencia. Podría no aparecer en el catálogo de mascotas permitidas y decomisárnoslo. Sería una pena después de todo este tiempo en que se ha vuelto parte de nosotros y motivo de alegría, sobre todo para los niños, a quienes recibe cuando regresan de la escuela con unos bellos fuegos multicolores, intensos, festivamente chispeantes, como esas luces de fuegos artificiales que se ven en Navidad.
Por último, también me ha servido el dragoncito para algunas justicias anónimas. Por las noches, en altas horas, que es cuando a veces lo saco a pasear, nos damos una vuelta, como quien no quiere queriendo, por la casa de algún usurero, acaso por las bodegas de un acaparador, o quizá por los almacenes y parqueaderos de ciertos personajes oscuros y escabrosos, y no es necesario más de una intensa y fogosa bocanada que con gran placer y regocijo, y sin pérdida de tiempo, que es lo más importante en estos casos, mi amigo alista certeramente. Entonces nos devolvemos a casa, yo me meto en cama y me cubro y oculto bajo 2 o 3 cobijas para que por culpa del frío callejero no me inquieten luego ciertas pesadillas. Él se hunde debajo sin más alborotos y en medio de la intermitencia de luces que enrojecen más la noche, el sonar presuroso de campanillas y sirenas lejanas, nos quedamos dormidos. El hombre y sus rosas. Hubo un hombre cuyo único empeño era tener el mejor rosal de la ciudad, y trabajaba todo el tiempo exclusivamente para eso. Todas las mañanas era su mayor orgullo pasearse por el jardín y comprobar satisfecho que estaba florido y perfumado. Sin embargo, en las tardes, cuando el sol calentaba furioso y el viento arreciaba sus banderas junto a las murmuraciones violentas que venían de otras partes, los pétalos, como lágrimas olorosas, caían al suelo víctimas de una vida que apenas duraba un día. Aquello habría matado al jardinero de no ser porque justo al crepúsculo descubrían nuevos botones a punto de reventar, lo que era ya una esperanza para levantarse al día siguiente seguro de hallar otra vez su jardín florido. Un gusto como este le demandaba mucho trabajo, harto esfuerzo y tiempo, mucho tiempo. Debía el hombre levantarse muy temprano al remover la tierra, limpiarla de plagas y malezas, abonarla con el mismo amor y delicadeza con que se alimenta a un niño, esmerarse en cuidar que los tallos se conservaran siempre erguidos y darle de beber a las raíces agua fresca en el momento que debía ser. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todo este celo y empeño no se reflejaban en los resultados, y con preocupación notaba que sus rosas empezaban a dejar de ser las mismas de antes. Algo en sus colores, en sus tamaños y en su aroma presagiaban una vida más corta aún. Llegará el día, pensaba, en que sean perfumados soles de un momento. Algo las eclipsaba. Era como si a su parcela también llegara el cansancio, el desastre, la confusión en que andaba la ciudad, el país entero. Pero, ¿acaso él no se había sustraído de todo conflicto precisamente para que a su jardín no lo alcanzara la desazón, el abatimiento de la guerra, una guerra de la que él no quería saber nada o tener participación alguna? Su jardín era su asunto. Este era el único reducto de su amorosa batalla con los elementos de la que siempre sacaba una fragante victoria. El tufo, el mal aire de una guerra no lo doblegaría, no se dejaría vencer. ¿Qué le importaba a él que la muchedumbre anduviera alborotada, que no se hablara más que de enfrentamientos, de colectivas desgracias, incluso que por su calle pasaran vehículos con piquetes de soldados y que más tarde regresaran de los disturbios camiones llenos de contusos, de gente presa? No, aquella no debía ser su preocupación. Su compromiso era con las rosas. Y si para recuperarlas, para que volvieran a mostrar victoriosa su delicado puño, era preciso levantarse más temprano, era necesario ocupar la noche, parte del sueño, lo haría. El hecho es que no descansaría hasta recuperar de nuevo sus plantas, hasta verlas otra vez robustas y con muchas, muchas rosas. Entonces le sobrevino una idea codiciosa. En adelante su trabajo no debía ser premiado con las rosas de siempre. Aspiraba a otras, unas rosas totalmente nuevas, unas rosas antes nunca vistas que brotaran de unas plantas mucho más fuertes, mucho más altas, que duraran 10 y hasta 100 veces más que las hasta ahora conocidas, muchísimo más frondosas que las poliantas, mucho más grandes que las híbridas, con un perfume que se extendiera por cuadras y cuadras y que contrarrestara el veneno de la pólvora, el apestoso fantasma del humo y, sobre todo, que se prolongaran en el tiempo, de modo que pudiera extasiarse días y días en la misma prenda. El rostro se le incendió de gozo al imaginarlas,
Al verlas con anticipación, y en su visión también aparecieron los rostros de la muchedumbre quejumbrosa y contusa, presa y ensangrentada, que al pasar por un reducto de paz por un instante se maravillaban en sus plantas, apiñados en los camiones que iban a incierta suerte. Pero los sueños tienen sus raíces en la realidad, y el hombre se puso a trabajar de inmediato para conseguir el suyo. Y a punto estuvo de lograrlo. Luego de semanas, meses, que podrían ser años, por el fervor y la intensidad del trabajo, luego de ensayos tras ensayos, de uno y otro injerto, de este y aquel truco, de otra y otra prueba en tallos y semillas, en caldos y soluciones de su propio invento, después de un minucioso pero acelerado proceso de hidratación, dio, en el crepúsculo agónico, con el prototipo del ejemplar de sus sueños. Y lo plantó con el último esfuerzo, con la última luz. La tierra y el día se cerraron. La noche le supo agria por el cansancio y los fragores que de lejos, junto con algunos gritos ahogados, le llegaban. Aunque quiso excluirlos de su oído, le persiguieron hasta el borde de la vigilia y, acompañado por el rumor de motor fatigado de su pecho, se quedó al fin dormido. Y soñó. Soñó que estaba en el centro de un inmenso campo sembrado de rosas. Él y una isla en un mar de aromas, preso en la más bella cárcel de rojo intenso, con flores para que la mirada saltara como un feliz insecto infinitamente de una a otra, pero no se atrevía a oler ni a tocar alguna por temor a que la rosa se desvaneciera y con ella la visión. Pero ni ese exagerado celo por conservar intacta aquella perfumada eternidad le sirvió. De lo alto, algo infernal como un sol vino a fundirle los pétalos en un púrpura océano, que primero sintió espeso fluir entre la juntura de los dedos de los pies y luego como una marea fragante que por completo lo ahogó. A la mañana siguiente, al levantarse y salir a su jardín, lo recibieron unos grandes arbustos, desproporcionados como enanos macizos, que desbordaban sus ramas por sobre sus cercas y se extendían a todo el vecindario. Con rebosante júbilo, se lanzó a la búsqueda de sus rosas eternas, pero pronto la alegría se le convertiría en desencanto, pues aunque caminó y buscó cuidadosamente en los largos kilómetros que las ramas espinosas habían crecido, fuertes eso sí como el acero, no halló una sola rosa. Ni siquiera atisbó la esperanza de un botón que estuviese madurando en toda esa longitud de agujas enmarañadas. Sin la ilusión de un pétalo, sin el consuelo de una hoja, lloró cansado el hombre junto a su triste obra. Ni bien enterado el ejército de aquel país en crisis por los constantes conflictos y levantamientos, un escuadrón especial llegó a apresar al hombre que aún lloraba y, confiscándole su maravilloso, así fue catalogado, descubrimiento, lo encarcelaron, no sin antes, con intemperancias y afanes, torturar al pacífico jardinero que seguía lelo y afligido para que revelara el secreto, elementos, cantidades, procesos y demás técnicas de aquel singular, novedoso, barato, resistente y eficiente vegetal que habrían de usar como alambre de púas. Y sin pérdida de tiempo, pusieron a su servicio el resto de los jardines de la ciudad. Otro final de Wilde. A tiempo, con el último esfuerzo de quien descubre desnudo el fantasma de lo inútil, consigue el ruiseñor soltarse del puñal de la rosa que él mismo, presa de un repentino arrebato, buscó. Bajo un cielo hecho tarde, la sangre describe una mortal parábola. Una herida vuela, una profunda herida que el hilo del tiempo coserá puntual día tras día. En el instante del desvarío, en el momento de la ceguera, aprendió el ruiseñor que es valioso y bello el amor sin duda, pero mucho más la pequeña y única vida que lleva encima. Ahora por el aire lleva corazón y pecho convalecientes y perfumado de esa rara esencia que lo obliga a rondar de nuevo los jardines todos los días.
Luz simultánea. Soñó esa vez que caía de espaldas sobre la hierba húmeda, despacio pero irremediablemente, como quien se hunde en algodones hinchados por la lluvia. Bruscamente de lo alto una sombra, la mano armada de un opaco y triste resplandor, se lanza agresiva sobre él. En su derribado y apretado corazón latió el presagio de que algo certero, aunque en el momento indescifrable, le iba a suceder. Entonces quiso despertarse y levantarse, y ya no pudo. Nunca, como en aquel instante, coincidieron exactas las tramas del sueño y la realidad. Escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, reimaginando. Cuentos del caleño Humberto Jarrín. La otra metamorfosis. Cierta mañana, tras una súbita pesadilla, cierto insecto se levantó convertido en un hombre. Accidente sin duda terrible para alguien que, como él, había pasado su vida a ras de piso, entre el aroma de la hierba y el humus nutritivo de la tierra de donde tomaba, sin mayor esfuerzo, lo estrictamente necesario para su pequeña pero feliz y solitaria existencia. Eso sin contar ciertos placeres acumulados con dedicación y paciencia, como el de hundir su brillante caparazón en el mullido musgo a la hora sin par del crepúsculo, mientras mascaba el último trozo de astilla de algún tronco húmedo y viejo, cuando terminaba sus infatigables incursiones entre chamisas y raíces, retoños tiernos y hojas secas. Sin embargo, algo peor aún le afligió el trocado corazón. Le tocaría en adelante ser parte de una familia, soportar unos parientes, procurarse un empleo y sobrellevar el peso amargo de vivir pendiente del futuro. Desde entonces, desesperado, con la angustia orbitándole la mirada, frecuenta científicos, magos, hechiceros y, por último, escritores, con el afán de entender y solucionar de alguna manera tan enojoso equívoco. Pero no le es fácil abordar a alguien que en verdad se interese por su situación. El anterior escritor, taciturno él, extraño también, que visitó para que al menos aprovechara la trágica historia de su accidente, lo despidió sin consideraciones con una carcajada lluviosa, babosa e infeliz en pleno rostro. Todos se burlan. Algunos lo creen loco. Otros simplemente lo acusan de falta de originalidad. La secreta fantasía. Hace ya varios días que al pasar por uno de los innumerables e inimaginables reinos que hay detrás del sueño, inventé, o descubrí, o hasta la clasificación aún me es esquiva, una nueva fantasía. Sí, algo así como un desconocido goce, o debería decir tortura, un novedoso júbilo, o quizá inquietud, un original entretenimiento, y si fuera condena, que el tiempo se encargue de ubicar la categoría. Lo cierto de este ambiguo asunto es que únicamente yo lo tengo en mi poder, pero no he podido volver allá, que es donde realmente supongo tiene un infinito valor para gozar o sufrir nuevamente de él. Siento que una multitud escondida aguarda ansiosa tras el umbral de la frontera a la espera de que entre yo con mi maravillosa o espantosa fantasía para de inmediato estallar su asalto
y al primer descuido y sin compasión, no sin antes destruirme, arrebatármela. Se busca. No maté a nadie. Es una exageración de aquellos que allá se empeñan en acusarme. Pero no maté a nadie. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Únicamente golpeé a un guardia infeliz que se encaprichó en impedirme el paso. Antes nunca me había ocurrido algo parecido y siempre había disfrutado sin problema de la quimera favorita a que tengo derecho. Después de todo, el que sueña soy yo, y en estos asuntos uno puede darle rienda suelta a sus caprichos. Hasta donde yo sé, todo está permitido. No entiendo por qué entonces, de un momento a otro, han aparecido guardias en un lugar que hasta hace poco era el último reducto de la libertad, donde cada quien se complacía a sí mismo en sus caras ilusiones. Desde el primer momento en que el tipo aquel me vio, se empeñó en estorbarme. Y como quiera que luego amenazó con agredirme si no me alejaba del sitio, yo, en enérgica respuesta, lo empujé. Fuerte, es cierto. Le quité el arma, también es verdad, pero solo como prevención. Ya saben lo malintencionados que son estos sujetos cuando cargan algo con que matar, y lo dejé maltrecho en el piso, tal vez desmayado, pero nunca herido, y menos muerto. Y fue entonces que sin ningún impedimento procedí al disfrute, quizá con más gozo de mi fantasía. Eso es todo. Y creí que allí terminaba el caso, pero por lo visto pretenden desatar una tormenta en un dedal, porque según cuenta un buen amigo que apenas ayer soñaba, y que de paso me aconseja no aparecerme por ese sitio, dizque está el peor de mi rostro retratado y colgado en todas partes con una leyenda en rojo que grita: se busca por asesinato, robo y asonada, se ofrece recompensa a quien... y qué sé yo cuántas mentiras más. El nocturno crecimiento. Una noche cualquiera, al señor Tovar se le aparece delante de sus sueños una sombra densa y difusa, como si alguien, con no se sabe qué oscuros propósitos, hubiera vertido un frasco de viscosa tinta sobre su pantalla onírica y que le impidiera el simulacro de aquellas imágenes usualmente vistas por él. Otro día, o mejor otra noche, la sombra es lo único que ven sus ojos, ya no caprichosamente dispersa como la primera vez. Se diría que insinúa más o menos una silueta. ¿Una silueta de qué? Es insegura. De ahí que deban sucederse algunas noches más para que el señor Tovar alcance a fijarse que en la parte superior, lentamente, aparece algo así como un delgado rostro. Rostro, dice él, porque al interior de la mancha unos claros trozos o líneas sugieren la existencia de una boca, de una pequeña nariz. Sin embargo, ojos no le podría atribuir. Poco a poco, el señor Tovar descubre la forma esbelta del cuerpo, del que se desprenden unas extremidades gráciles y bellas. La cara ha adelantado poco en la nitidez de sus rasgos, pero al acompañar un cuerpo definido, ayuda a que la totalidad de la figura gane armonía. Una o dos jornadas más son suficientes para que la imagen que se arma dentro de sus sueños vaya cimentándose en sus partes más importantes. Como afinada por un pincel nocturno, la delicada figura queda un día prácticamente completa, de no ser porque en el lugar de sus ojos continúa el vacío de luz. Apenas unos oblicuos y apagados destellos palpitan impacientes bajo su frente. Son como finas rendijas que del lado oscuro insisten en reclamar un leve resplandor. Por algún tiempo permanece aquella impresión fija, como postal exótica. Pero un día le es concedido el movimiento. Lento y relajado, como quien recupera fuerzas de un prolongado letargo, el movimiento de la criatura es tranquilo, perezosamente sensual. Debajo de la piel, un oleaje de músculos despiertos, nuevos, se excita con cada paso hasta lograr un meneo ágil y calculado. El cuerpo todo expresa de un desnudo encanto, de una incitante fiebre que lo pasea de aquí para allá nervioso, provocador. Por fin, aquella transformación que comenzó con una mancha negra, densa y difusa, parece haber llegado a término y está allí, delante de los ojos del durmiente,
inquietante, ciega. La última noche el señor Tovar no quiere dormir. Se niega a dejarse arrastrar por el sueño. Contra su voluntad, vencido, irremediablemente sueña con la imagen que noche a noche ha venido metamorfoseándose en su interior con patética realidad. Al día siguiente lo encuentran muerto. Lo mató una pantera, deduce el inspector. ¿Una pantera? Jamás se ha visto panteras por estos lados, sin mucho gatos, apunta incrédulo el ayudante. Una pantera, y de un solo manotazo le arrancó los ojos. Escasa herencia. A falta de amor eterno, te dejo el último grito que dije sin que me sangraran los labios o huyera a refugiarme presuroso. Una colección de dibujos o rayas inciertas que hice mientras rondaba el enemigo por los alrededores o mientras te esperaba anhelante. El miedo del amor y el de la muerte se parecen tanto. Te dejo el mapa de un tesoro inexistente que unos niños botaron luego de jugar a los piratas y que guardo con la esperanza de que un día la fantasía extienda sus territorios por donde hoy paso. 2 o 3 intentos de un proyecto de palabras. También las cosas que me quedan de un lagarto ya sin lágrimas, al que una tarde alquilé un cuarto en mi corazón y a quien tengo en proceso de lanzamiento. Y nada más. Porque un hombre que siempre debe huir no puede andar con muchas cosas. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado Reimaginando, cuentos del escritor caleño Humberto Jarrín.